Bueno, en este video vamos a ver la transferencia de un filtro RC serie para empezar a analizar los circuitos y poder definir qué tipo de filtros son. Entonces, empezamos con el circuito que tenemos acá, con un generador, un capacitor y una resistencia en serie. Vamos a tomar la tensión B1, o sea, la señal B1 y la señal B2 como entrada y salida, ¿no? B1 sobre el generador y B2 sobre la resistencia. Entonces, la transferencia de tensión la vamos a definir como la relación entre B2 y B1. Acá puse que era la relación en función del tiempo, pero como vamos a hacer un análisis frecuencial, tenemos que hacer que la variable independiente sea la frecuencia en lugar del tiempo. Entonces, la transferencia en función de la frecuencia va a ser la tensión B2 en función de la frecuencia sobre la tensión B1 en función de la frecuencia. Primero vamos a analizar el RC serie en el dominio de la frecuencia. Entonces, a partir de las características de los componentes, en este caso tenemos un R y un C, vamos a poder ir definiendo la forma de nuestra transferencia. Entonces, primero analizamos. La impedancia de la resistencia es igual a la misma resistencia. Quiere decir que no depende de la frecuencia. Después, la impedancia del capacitor, si nos fijamos, depende de la frecuencia. ¿Por qué? Y porque la frecuencia está involucrada en su, en su denominador. Entonces, variando la frecuencia va a variar esa impedancia. Si varía esa impedancia, dejaría pasar o no dejaría pasar la tensión B1 desde el puerto 1 hacia el puerto 2, donde se transformaría en B2. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar un poco cómo podemos ver eso. Entonces hasta ahora lo que sabemos es que el capacitor, o sea, de ese circuito, solo el capacitor me puede cambiar el comportamiento a la salida. Entonces ahora lo que se puede hacer es analizar esa variación, esa dependencia de la frecuencia que tiene el capacitor en los extremos. O sea, quiere decir que vamos a analizarlo con frecuencia cero y con frecuencia infinita. Primero lo analizamos con frecuencia cero. Fíjense que si reemplazamos frecuencia igual a cero en la ecuación que vimos recién, nos termina dando una impedancia infinita en el capacitor. Entonces esto quiere decir que el capacitor para frecuencias bajas podemos reemplazarlo por una llave abierta. Entonces ahora vamos a analizar para frecuencia infinita. Vamos a agarrar la ecuación de la impedancia del capacitor y reemplazamos la F con frecuencia infinita. Lo que nos termina dando es una impedancia que tiende a cero. Entonces esto quiere decir que el capacitor a frecuencias altas lo podemos reemplazar por una llave cerrada, que serían los equivalentes, ¿no? Una llave abierta para impedancia infinita y una llave cerrada para impedancia cero. Estamos tomando impedancia, pero también podríamos tomar resistencia equivalente, digamos, o en este caso sería reactancia capacitiva. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en los circuitos nuestros circuitos equivalentes. Por ejemplo, en frecuencia igual a cero yo tenía una llave abierta y en frecuencia infinita yo tenía una llave cerrada. Y ahora a partir de estos dos análisis lo que podemos hacer es dibujar la transferencia de nuestro filtro como queda acá. Fíjense que ahora vamos a analizar algunos puntos un poco más en detalle, pero fíjense que para frecuencia 0, para frecuencia que es el eje horizontal 0, está arrancando la transferencia en 0. Y para frecuencia infinita, o sea, el eje horizontal al infinito, está terminando en una transferencia igual a 1. Ahora vamos a ver un poco qué significa eso y vamos a ver también el tema de FC, que es la frecuencia de corte. Entonces, esto que vemos acá es un HPF o un High Pass Filter, o en castellano, un filtro pasaltos. Ahora también vamos a analizar también un poquito
cómo vemos esto, ¿no? Bien, vamos a verificar el tema de que arranque la curva en 0 y termine en 1. Entonces, fijémonos, cuando f es igual a 0, la señal B2 no tiene valor, ya que si uno ve el circuito, el capacitor había quedado abierto y en B2 no estaría midiendo nada. Entonces vamos a ver si esto se cumple. Si hacemos esto, es decir, la transferencia la igualamos a 0, que es donde arranca en frecuencia 0, y despejo B2 me termina dando 0, que es lo que pasa realmente, ¿no? En el circuito, yo cuando quiero medir, no puedo medir nada, ¿no? Mido 0 en tensión, porque el circuito está abierto en el medio por el capacitor. ¿Estamos? Si analizo ahora al infinito, es decir, frecuencia infinita, vamos a ver que B2, la señal B2 toma el mismo valor que la señal B1, porque quedan conectadas en paralelos, porque ese capacitor que yo tenía en el medio se me vuelve un cortocircuito, entonces las dos señales se me conectan entre sí. Entonces vamos a verificar que esto es así. Partimos de esto que vemos del gráfico, ¿no? Que en realidad lo que faltó poner es que la frecuencia que estamos analizando en este caso está tendiendo a infinito, digamos ahí en la ecuación, y arriba la frecuencia que analizamos estaba tendiendo a 0. ¿Está bien? En esta frecuencia que está tendiendo a infinito, yo digo que B2 sobre B1, o sea, la transferencia es igual a 1. Si despejo de acá B2, me queda que B2 es igual a B1. ¿Está bien? Lo cual es cierto, porque si tengo el capacitor como llave cerrada, me queda B2 igual a B1. Así que esta transferencia está bien graficada. En 0 tiene transferencia 0 y en infinito tiene transferencia 1. Ahora vamos a analizar un poquito más la frecuencia FC. Bueno, la frecuencia FC es la frecuencia de corte del filtro. Esta frecuencia, a partir de esta frecuencia se considera que hay una división de la banda de paso de la banda de stop. La banda de paso del filtro es la banda que interesa, es decir, en este caso nosotros tenemos un filtro pasa alto, o sea que la banda de paso va a ser de frecuencias altas. En este caso tenemos este gráfico. La banda de paso termina siendo la de frecuencias altas, como decía recién, y por eso es que tenemos un filtro pasa altos. Fíjense que a partir de FC la curva se acerca cada vez más a 1 y cuando tiende a infinito la curva es 1. El valor de la curva termina en 1, es decir, converge a 1. Finalmente, para calcular este valor de frecuencia de corte, ¿no? A partir del cual yo digo que este filtro empieza a dejar pasar las frecuencias altas, tengo la siguiente ecuación. FC es igual a 1 sobre 2pi por RC. Esto sirve para este filtro RC serie. Bueno, seguiremos con más videos más adelante.